Hola a todos y todas. Carlos, muchas gracias por la presentación. Bueno, seguimos aquí compartiendo este octavo simposio del Sur al Mundo, que la verdad nos tiene sorprendidos por la cantidad de auditorio tanto, y de asistentes, tanto de Argentina como de distintos países del mundo. Y ahora vamos a iniciar un nuevo panel, el panel de principales oportunidades de la sociedad argentina a través de la bioeconomía. Estamos con Hugo Alexander Chavarría Miranda y Roberto Bizang. Hugo es, desde 2018 ocupa la gerencia del programa hemisférico de bioeconomía y desarrollo productivo del IICA, y su gestión ha estado enfocada básicamente en apoyar a los países de las Américas en el diseño e implementación de sus políticas, estrategias e inversiones para el aprovechamiento y la promoción de la bioeconomía en la agricultura y en los territorios rurales. Y Roberto Bizang, por supuesto, muy conocido en Argentina, además de ser un investigador y docente, especialista en organización industrial, tecnología y análisis sectorial, para todos en el ámbito de la bioeconomía argentina, es conocido como uno de los principales impulsores de este concepto desde que se empezó a hablar del tema en el país, y que por supuesto ha caminado la bioeconomía como pocos, por lo cual conoce tanto la micro como la macro también de esta temática. Así que la verdad que Hugo de Costa Rica, Roberto de Buenos Aires, es un placer contar con la presencia de ustedes, en mi nombre en especial y particularmente en el de Fundación CDF, y el resto de los organizadores de este simposio, sumamente agradecido de la participación. Así que, como les decía, nos toca en esta primer parte del simposio hablar de las principales oportunidades de la sociedad argentina a través de la bioeconomía. Y bueno, para empezar, para hacer el inicio con el nativo, le quería consultar a Roberto, para aquellos que se encuentran por primera vez con este término entre nuestra audiencia, entre nuestro auditorio, ¿qué es la bioeconomía, Roberto? ¿En qué se diferencia del concepto tradicional que tenemos de sector agropecuario y agroindustrial? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir el panel con Carlos y con Hugo, con quienes hemos trabajado en distintas instancias, siempre sobre el tema de los recursos naturales, el agro y demás. Yo creo que la bioeconomía básicamente para nosotros es un modelo de desarrollo alternativo a lo que supimos conseguir en el pasado. Y para un país como la Argentina, visualizar a la bioeconomía como un modelo de desarrollo está basado en tres grandes supuestos. Un cuidado ambiental que en el pasado no siempre hemos tenido, un punto de partida de una explotación racional de los recursos naturales y la posibilidad de dar respuestas de distinto tipo, ocupacional, de localización, de la actividad económica, de empleo, etcétera, etcétera, a los desafíos que le plantea el futuro. Ahora, ¿qué es en sí la bioeconomía? La primera reacción de mucha gente, otra moda más. Bueno, yo creo que no es otra moda más, es un modelo de desarrollo que tiene como distintas etapas. La primera etapa es la captura de la energía solar libre a través de la fotosíntesis y su conversión de manera eficiente en biomasa. O sea, capturo algo que es libre y lo valorizo en términos económicos, lo pongo en términos de biomasa de manera eficiente. Y ahí está el primer escalón de la agricultura, la ganadería y otras actividades basadas en los recursos naturales. Eso quiere decir que biomasa incluye granos, animales, foresta, paisaje, captura de carbono, etcétera, etcétera. Segundo paso, eso ya no es estrictamente como lo pensábamos en el pasado para alimentos. Esto es
una transformación integral para insumos que van al sector alimenticio, materia prima para bioenergías renovables que se recirculan y en un lapso humano temporalmente lógico vuelven a la naturaleza, bioenergías que empiezan a ser dominantes en las matrices productivas mundiales, biomateriales de la vieja historia de la madera hacia los nuevos materiales formados por las industrias modernas en bases a monómeros y polímeros que vienen de la naturaleza, y captura de carbono, cuidados ambientales y en general el gran capítulo de la remediación. Remediación de lo ambiental y remediación de la salud humana. Salió muy larga la definición, lo voy a poner de otra manera. Esto es, envase el sol cordobés en un excelente maíz, transforme el maíz en materia prima para alimentación humana, para alimentación animal, capture el CO2 y enváselo en las gaseosas, convirtiendo o reemplazando la fuente fósil, y si le queda algún marlo de choclo por ahí dando vuelta, alimente una central de bioenergía, de forma tal que al final del día el sol en un año vuelva a la ciudad de Río Cuarto transformado en valor agregado y empleo local. Excelente resumen este último, la verdad, Roberto. Y le quería preguntar a Hugo, ¿cómo ves vos a la bioeconomía, Hugo, desde el lugar que te toca ocupar y desde la experiencia? Gracias, Carlos. Bueno, aprovecho para saludar a los organizadores, para agradecerles por la invitación. Es realmente un gusto estar acá con vos, Carlos, y con Roberto. Realmente un lujo poder participar acá. No, vamos, a partir de esa explicación que dio Roberto, es dificilísimo agregarle cualquier cosa. Me parece que Roberto lo sistematiza y lo plantea de una manera excelente. Nada más algunas cosas complementarias. Uno, damos la importancia de la ciencia, la tecnología y el conocimiento en este abordaje. Es decir, nosotros aquí de lo que estamos hablando es de aprovechar ese nuevo mundo científico, tecnológico, que hoy tenemos. Hoy tenemos una nueva frontera de ciencia y tecnología en ciencias biológicas, química, física, tecnologías de información y comunicación, robótica, etcétera, que inclusive no solamente tenemos una nueva frontera, sino que tenemos una convergencia tecnológica. Es decir, hoy se borran los límites entre cada una de esas áreas y entre las aplicaciones que resultan de cada una de esas áreas. Una tecnología que inicialmente pudo haber sido desarrollada para la salud humana, termina teniendo aplicabilidad en la salud vegetal, en la salud animal. Entonces, esa simbiosis entre la parte tecnológica y científica, esa convergencia tecnológica, hoy nos permite aprovechar de manera radicalmente diferente los recursos y los principios biológicos. Nos permite aprovecharlos de manera más eficiente, de manera más sostenible. ¿Para qué? Como decía Roberto, para no solamente producir commodities agrícolas o para producir alimentos en el mejor de los casos, como lo hemos venido haciendo históricamente en la región, y en donde la región tiene un protagonismo en los principales mercados internacionales, sino para ir más allá. Y aquí se mete el segundo concepto que quería presentarles, que es la agregación de valor en cascada, para ir más allá y apuntar al máximo valor posible. Es decir, no solamente producir el commodity, sino también utilizar esa biomasa, que puede ser biomasa primaria o biomasa residual, para encadenarnos con industrias de las energías, de la cosmética, de la química, de la farmacéutica. Eso es en términos agregados bioeconomía. ¿Cómo se diferencia, que vos preguntabas, cómo se diferencia del concepto tradicional del sector agropecuario? Bueno, muchas razones, digamos, este concepto de agregación de valor en cascada, el tema de que el sector agropecuario nosotros siempre lo hemos entendido como cadenas, en donde la cadena del maíz empieza en el maíz y termina en el subproducto del maíz. Acá no, acá nosotros estamos hablando de redes de valor, en donde la biomasa puede empezar en maíz, pero puede terminar en la industria energética, o en la industria química, o en la industria cosmética, o ese concepto de redes que llega a integrar
todas las cadenas agrícolas, es también otro cambio significativo. Pero bueno, por ahí lo dejo. Gracias, Carlos. Bien, Hugo. Bueno, y a partir precisamente de esta definición, de este entrar en el qué es la bioeconomía y esta capacidad de integración que tiene, de generación de redes y demás, Roberto, profundizando en el tema en la Argentina, para ir a uno de los puntos del panel, ¿cuál es, desde tu visión, el diagnóstico de la situación por la que atraviesa la estructura económico-productiva de la Argentina? ¿Y por qué la bioeconomía puede ser un enfoque muy pertinente para el desarrollo a futuro de nuestro país? ¿Cuál es tu opinión en este caso? Yo quiero arrancar donde dejó Hugo. La verdad, Hugo, que creo que coincidimos en que lo que estamos planteando es una reindustrialización a paso forzado, pero con un camino nuevo. Es decir, esto no es volver a lo primario, esto es reindustrializar a partir del valor agregado que genera lo primario, para ponerlo en términos globales. Y desde ahí la Argentina se mira en la realidad y lo que encuentra es que tiene una estructura productiva muy hija de la sustitución de importaciones de los años 70, después matizada por distintas crisis, idas y vueltas, que no le da respuesta a 3 o 4 pedidos sociales. Pedidos sociales urgentes, perentorios y hasta diría cruelmente dolorosos. Primer pedido: por favor, queremos una estructura productiva a futuro que genere empleo, porque la actual no nos da eso. Segundo, que genere un equilibrio externo que haga compatible las demandas macroeconómicas con las demandas microeconómicas por una inserción mucho más coherente con el mundo. Tercero, nos está pidiendo que haya una relocalización productiva. Yo creo que los cordones de los conurbanos plagados de pobreza, de difícil manejo, atravesado por el narco, por las condiciones de vida deplorables, demanda la generación en las próximas décadas de una redistribución de la localización de la actividad económica y, en último punto, cierto mayor equilibrio en el ecosistema empresarial, con más clase media empresaria, si se me permite el término, y se entiende como tal, menos grandes empresas concentradoras, más redes, más cooperativa y más tramado sustantivo. Entonces, desde ese punto de vista, la bioeconomía como estrategia de desarrollo empieza a pergeniarse como un camino sumamente interesante. Creo que coincidimos, Hugo, que, como dice un común amigo que no vamos a nombrar por razones de decoro, la biomasa viaja mal, entonces la industrialización tiende a generarse en origen. Llevar el maíz, siguiendo el ejemplo cordobés, de Río Cuarto hasta Ricardone, implica un costo de transportar aire muy elevado, lo cual hace conveniente la manufacturación en origen. Eso está implicando una relocalización de la actividad. Cuando usted trabaja en una planta biológica, sabe que la agenda es inmanejable siempre. La variabilidad está a la orden del día y los problemas científico-tecnológicos innovativos son cotidianos. Conclusión: necesita un tramado local de abastecimiento, de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación in situ. Yo voy poblando un modelo donde trato de manufacturar lo local, sumo valor agregado al grano, lo localizo en términos regionales y hago el abastecimiento de la energía sin la necesidad del costo de transporte de material fósil, con todos los problemas ambientales que eso trae, de miles de kilómetros para localizarlo cercano en la fuente de generación a la fuente de uso. Es un rompecabezas para armar. Y evidentemente
la brecha que tenemos entre la situación actual y la potencialidad esta que vos marcás es enorme. Digamos, tenemos un largo camino para transitar. Sí, pero déjame poner, y discúlpame que con mala intención, con mala educación te interrumpa. Déjame decirte que a diferencia del anterior modelo de industrialización, donde recordarás copiamos el Winco con 20 años de retraso, el Falcon con 20 años de retraso y el indudable y benemérito tractor Pampa con 50 años de retraso, ahora las condiciones para ingresar a este nuevo proceso de desarrollo o modelo de desarrollo, estamos mejor posicionados. ¿Por qué? No se te escapará, Hugo, que los institutos de sanidad y de microbiología en América Latina tienen larga data y nos han dado una base en biotecnología cuanto menos interesante. En el caso de Argentina, Argentina es un jugador de cierto nivel internacional en biotecnología. Segundo, tenemos recursos naturales y generación de biomasa prácticamente cubriendo la diversidad posible de la naturaleza por clima, suelo, zonas edáficas y demás. Tenemos una biosfera muy interesante y si vamos a Centroamérica, más todavía, digo bien, Hugo. Y tenemos además un camino recorrido en términos de rutinas de empresas no menor. Algunas de base agroalimentaria, otras de base a nivel de industria de la sanidad y los medicamentos biológicos, otra en base a servicios biotecnológicos, lo cual implica un cierto recorrido interesante. Pero si me preguntan rapidito para cerrar el concepto, a mí lo que más me da la esperanza es ver una camada de pibes de 25 a 35 años, a los que yo les entiendo poco, que son capaces de leer un paper del mejor journal sobre bioeconomía, sobre CRISP-9 o sobre alguna tecnología de punta, que además hablan un lenguaje que no entiendo, pero que rápidamente están insertos en redes internacionales de conocimiento y algunos de ellos se vuelven en emprendedores tipo grandes o futuros potenciales unicornios. Me parece que ahí a mí me da la sensación de que tenemos un aire de esperanza en esta agobiante realidad. Bien, Roberto. Precisamente vos recién le hacías una pregunta a Hugo y me subo a la misma y digo, Hugo, ¿cómo estás viendo el proceso de desarrollo de la bioeconomía a nivel regional? Los desafíos que implica el proceso, porque somos una región con una heterogeneidad muy grande de sistemas productivos en los países de la región, digamos, y los puntos fuertes y debilidades que ustedes desde la experiencia ICA y desde la tuya personal y profesional están viendo en esto. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, ahí subiéndome sobre el último argumento de Roberto. Yo dividiría la respuesta en dos partes, estamos en lo referente al desarrollo de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Primero, la parte de negocios, es decir, el desarrollo privado de los negocios de la bioeconomía. Y ahí lo cierto es que América Latina en muchos casos fue precursor en muchos de estos negocios de la bioeconomía, inclusive cuando no se llamaba bioeconomía. Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, fueron precursores en temas de biocombustibles y hoy son parte de los principales productores, exportadores, consumidores de biocombustibles. Lo mismo aplica para casos de aplicaciones biotecnológicas. El sur llevó la punta, inclusive mucho antes que muchos países en otras regiones. Lo mismo podríamos decir de la agricultura baja en carbono, lo mismo podríamos decir del ecoturismo. Los países centroamericanos, México, los países andinos, de aprovechamiento y valorización de la biodiversidad, también los países andinos están metidos en negocios de superalimentos, de alimentos fortificados,
de biofármacos. Es decir, inclusive antes de que se llamara bioeconomía, antes de que este concepto se acuñara y tomara fuerza, principalmente motivado por la Unión Europea, ya América Latina era precursor y hoy América Latina es líder. Digamos, eso me parece que es un punto importante a destacar. El segundo punto, desarrollo en la parte institucional y políticas, esa me parece que es otra historia. Es decir, ahí no necesariamente estos negocios han venido acompañando o han venido acompañados de la institucionalidad y los instrumentos de política y de fomento de mercados requeridos. Ahí me parece que sí tenemos que hacer la diferenciación. Es importante también aclarar que sí, que hay algunos países que han desarrollado instrumentos específicos para estos senderos concretos de la bioeconomía. Entonces han desarrollado normativa, han desarrollado estrategias, han desarrollado instrumentos de mercado en temas puntuales de biocombustibles, aplicaciones biotecnológicas, agricultura baja en carbono, aprovechamiento y valorización de la biodiversidad, ecoturismo, sí. Estrategias dedicadas, los menos. El primer país que tuvo una estrategia dedicada a la bioeconomía fue Costa Rica, en América Latina y el Caribe, totalmente dedicada, que la lanzó el año pasado. El siguiente fue Colombia, y hay otros varios países que están trabajando ahí para lanzarla el presente año, incluido por ahí Uruguay también. A nivel institucional, evidentemente Argentina tiene una institucionalización del tema del tema de bioeconomía muy potente, pero todavía tenemos una brecha respecto a los desarrollos que se han llevado a cabo en Europa, Estados Unidos e inclusive otros países fuera de esos. Nada más para terminar tu pregunta, Carlos, con el tema de los puntos fuertes y las debilidades de la región en el tema de bioeconomía, y aprovechando lo que decía Roberto, hay al menos 4 puntos en fortalezas que son necesarios mencionar. Primero, que si nosotros estamos hablando de bioeconomía, de lo que estamos hablando es de biologizar el proceso productivo. Y si estamos hablando de biologizar América Latina y el Caribe, debería ser protagonista. Nosotros siempre decimos que este es un partido que se debería jugar en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a 8 de los 15 países más megadiversos del mundo, porque tenemos el 50% de la biodiversidad conocida en solamente el 10% de la superficie terrestre, porque tenemos el 23% de los bosques, etc. Entonces, fortaleza número 1, la riqueza biológica. Segundo, el posicionamiento, que también Roberto ya lo mencionaba, el posicionamiento de nuestra agricultura. América Latina es líder en los principales mercados internacionales de la agricultura. Con productos, commodities de baja agregación de valor, sí, esa es otra historia, pero tenemos un protagonismo ya, tenemos un camino recorrido. Tercero, las capacidades tecnológicas que existen en algunos países de la región, no en todos. Y por último, ese último punto que mencionaba Roberto también, que me parece que es fundamental mencionarlo, que es la base de emprendedurismo, sobre todo un emprendedurismo joven en América Latina y el Caribe. Nosotros venimos trabajando con una organización, con los Sol Biotech, y es impresionante. Son chicos 220 que son motores para llevar adelante esto. Desafíos, primero, sensibilización, convencimiento, y yo le agregaría un punto, desmitificación de muchas de las tecnologías de la bioeconomía. Segundo, identificar a dónde tenemos potencialidades para no disparar con escopeta de perdigones, sino apuntar muy bien los dardos. Y un último punto, nada más, que tal vez lo retomo si hay posibilidad más adelante, es el tema, como decíamos al inicio, de que aquí nosotros estamos pasando de la construcción de redes de valor en los territorios a partir de cadenas agrícolas. Roberto lo mencionaba en un conversatorio que teníamos hace unos días. Esas redes hay que construirlas, porque esas redes en los territorios todavía no existen. Entonces necesitamos crear nuevas redes de industrialización inteligente de la biomasa a partir de un enfoque en donde hoy trabajamos con cadenas. Nada más para dejarlo por ahí, Carlos. Gracias. Bien, Hugo. Respecto de todo lo que comentabas recién, de la experiencia de la Unión Europea, Estados Unidos y demás, ¿cuáles considerás que vos que son las, por llamarlo de alguna manera, las lecciones o lo que podríamos tener en cuenta en nuestros países, en nuestra región, para un mayor desarrollo de la bioeconomía? Digo, en estos países o en otros, digamos, pero a partir de la experiencia que ustedes están viendo. Gracias, Carlos. Sí, es difícil, digamos, pero bueno, tratando de identificar algunas cosas que sean de aprovechamiento para la región. Primero,
Primero yo creo que hay un punto fundamental y es que aquí no hay recetas únicas. Aquí cada una de los países, cada uno de los territorios, cada una de las cadenas tiene que construir instrumentos de fomento, tiene que construir normativas, tiene que construir instrumentos de mercado que respondan a sus características, que respondan a sus potencialidades, que respondan a sus particularidades. En algunos casos serán modelos de la bioeconomía basados en alta tecnología, en otros casos será a través de agricultura de conservación, en otros casos será a través de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, en otros casos será a través de la valorización de residuos y desechos, pero esos modelos de desarrollo dependerán de las características y de las particularidades de cada uno de los países y territorios. Eso me parece que es una lección aprendida. Segundo, segundo, yo quisiera hacer énfasis a un tema. A ver, todo lo que se construya, primero, tiene que partir de una identificación de cuáles son las potencialidades que existe de la bioeconomía en cada una de esas unidades territoriales. Nosotros tenemos que construir estrategias políticas a partir de una identificación de los recursos que tenemos, de las capacidades que tenemos, pero también de las limitaciones que tenemos. Eso es lo primero. Segundo, que tenemos que construir sobre objetivos y sobre instrumentos ya existentes. La bioeconomía lo que trata es de aprovechar, digamos, los esfuerzos previos y tratar de integrarlos en un abordaje multidisciplinario que permita complementar. Entonces aquí no se trata de borrar la institucionalidad, de borrar los instrumentos de apoyo anteriores, sino de aprovecharlos e integrarlos alrededor de un abordaje compartido. Y que tenemos que sumar y convencer a todos los actores. Es decir, aquí nosotros cuando hablamos de bioeconomía, de lo que estamos hablando es de un enfoque multidisciplinario. Estamos hablando de un enfoque en que incluye agricultura, ciencia y tecnología, incluye industria, incluye comercio internacional, entonces, esto tiene que ser construido sí o sí a través de enfoques y de esfuerzos multidisciplinarios. Con Roberto hemos hablado mucho de que a partir de la experiencia internacional es necesario que esto empiece a través de un grupo impulsor de la bioeconomía. De hecho, en algún momento le pusimos un nombre, el GIP, y ese GIP tenía que tener participación de todos estos sectores. ¿Por qué? Porque si es movido única y exclusivamente por un sector, sin el convencimiento y el involucramiento de los demás, esto no llegará a buen puerto. Será visto como una iniciativa unisectorial y la bioeconomía lo que pretende es esa integración y esa multidisciplinariedad. Bien, Hugo, me sumo a la idea del GIB que comentabas para preguntarle a Roberto precisamente, a partir de este comentario y de lo que ustedes han venido charlando evidentemente en estos años, ¿cómo ves, Roberto, el posicionamiento de las instituciones en la Argentina? Y cuando digo instituciones no hablo solamente del Estado, por supuesto, y aquí lo estuvimos mencionando, digo, la institucionalidad intermedia, la representación de las empresas, los propios empresarios, de los innovadores se habló. Pero digo, ¿cómo estás viendo todo este ecosistema para ese trabajo multidisciplinario de alguna manera que requeriría una potenciación de la bioeconomía? Tortuosamente complejo, en 2 palabras. No, más allá de eso, digo, el desafío central es pasar de un modelo de desarrollo a otro modelo de desarrollo, donde este modelo es decir, sabemos que del otro lado del río la oportunidad está, pero tenemos que construir el puente entre esta realidad que tenemos, y ahora me quiero referir a eso, institucionalmente hablando, y la necesidad de una nueva institucionalidad. ¿Qué institucionalidad tenemos? Y si lo queremos expresar de manera irónicamente, con metáfora, a veces nos queda la sensación de que estamos acelerando a alta velocidad cuando se dan las oportunidades y miramos por el espejo retrovisor en cuanto al uso de instrumentos y en cuanto al uso de institucionalidades. Quiero ser más claro con esto. La Argentina tiene un modelo de promoción, particularmente hacia el sector industrial, muy centrado aún en el sistema previo. Cuando nosotros hacemos un pequeño raconto
de cuáles son las promociones vigentes y cuál es la institucionalidad de soporte, vemos que aparecen las leyes de promoción automotriz, electrónicas, de ensambladurías, etcétera, etcétera. Y cuando miramos las tasas de protección, encontramos, que son en definitiva los sectores más promocionados, encontramos las viejas actividades de mediados del siglo pasado que habían sido masivas en ocupación y que hoy quedaron muy perforadas por la productividad china y por los salarios o los medianos bajos salarios orientales. Entonces, nuestra sociedad está pensando con su institucionalidad más en ese tipo de cosas que en el futuro. Es, digamos, puntos de partida que no son de cero porque ya lo hay, para una institucionalidad de faros largos que nos permita hacer el puente entre esta estructura productiva que tenemos y una nueva estructura que nos dé más empleo y respuesta a los pedidos sociales. Yo creo que hay, en primer lugar, algún tipo de necesidad de promoción clara y consistente por el lado de la oferta de los biocombustibles, que es lo que se está discutiendo. Y yo creo que allí mi perspectiva es que habría que adoptar una visión mucho más estratégica y me atrevería a decir ni siquiera de los biocombustibles, de los complejos bioenergéticos completos, incluida la industria olefínica, potencialmente como se está desarrollando en Europa o en los Estados Unidos. Lo voy a poner con un ejemplo. No discutamos, por favor, el corto plazo del biodiesel por diferenciales de tasas de derecho de exportación. Veamos el complejo productivo de las oleaginosas, incluyendo la glicerina, los propilenglicoles e incluso todo el desarrollo de la industria de base de los biocombustibles de bienes de capital, donde tenemos capacidades instaladas interesantes. Y cuando vamos aguas abajo en la oleofínica, ahí hay altas potencialidades de sustituir importaciones, de capturar mercados que internacionalmente son crecientes y de hacer el doble juego de eliminar desechos que complican el medio ambiente y transformarlos en materias primas industriales. Eso por el lado de la oferta, para poner un pequeño ejemplo. El consumidor no está convencido, no conoce, no sabe y o tiene preconceptos. Bien lo marcó Hugo con el punto de la palabra biotecnología, sobre el que hay muchos preconceptos. Interesante, by the way, porque si hablamos de insulina genética, nadie tiene preconceptos. Pero si hablamos de trigos transgénicos, ya tenemos algún preconcepto. No sabemos si son preconceptos o si son intereses creados. Yo creo que cada uno de los oyentes hará el balance que corresponda, dicho de manera irónica. Y el último puntito es que hay un montón de mercados de bioeconomía que todavía no tienen las reglas armadas, no están las normas. Cuando hablamos de acero, SAE 1010 es SAE 1010 y ya está definido. Cuando hablamos de contenido de azufres o de octanaje en los biocombustibles, de emisión de micropartículas o de otros componentes ambientalmente complicados, la cosa no está definida. Entonces me parece que son necesarios repensar los fundamentals de los mercados o de algunos mercados que son claves en el contexto de la nueva bioeconomía. Bien, Roberto, estamos bastante cerca del tiempo, así que me toca a mí ser el malo de la película, pero sí no quiero dejar de hacer un par de preguntas para ir cerrando, tanto a Roberto como a Hugo en principio. Roberto, estamos debatiendo, o está en pleno debate, un marco regulatorio, un nuevo marco regulatorio para la bioeconomía en la Argentina.
debido a que está expirando la ley de biocombustibles y demás que rigió en los últimos 15 años. ¿Qué elementos deberían ser centrales? Y te pido en esto, sé que es un tema que podríamos estar hablando demasiado, pero ¿qué temas te parecen y qué ejes son centrales para potenciar el aporte de la bioeconomía argentina al país en un proyecto de este tipo? Y me sumo en esto luego a Hugo para preguntarle cómo lo está viendo en el resto de los países de la región la cuestión regulatoria que precisamente vos recién mencionabas también. Faros largos. ¿Cómo imaginamos el país de acá a 30 años? ¿Qué matriz energética queremos? ¿Cómo generar la base de la electromovilidad? 30% de matriz verde, entonces no dudemos en poner los faros largos e ir en esa dirección, pensando que no es biocombustible, sino que es una reindustrialización en base a la transformación sustentable de lo biológico. Ese es otro modelo industrial que empatibiliza el tema ambiental con la relocalización de la actividad económica y un mayor equilibrio en el ecosistema empresarial. Bien. Hugo, te estaba ahí, más que nada mi pregunta iba por el lado de cómo estás viendo toda esta cuestión regulatoria en los países de la región y cómo estás viendo la Argentina con respecto al posicionamiento de otros países en la región. Gracias, Carlos. Un par de reflexiones muy rápidas también por cuestión de tiempo nada más. Uno, sumándome a lo que decía Roberto, sería ideal que la discusión en estos temas vaya más allá de las industrias puntuales, es decir, que además del tema de biocombustibles, se discuta sobre el craqueo integral de la biomasa. Es decir, esa biomasa que se utiliza para biocombustibles permite también el aprovechamiento en otros productos adicionales más allá de los productos energéticos. Esas industrias, esas biorefinerías integrales son las que promueven no solamente los objetivos ambientales, los objetivos de competitividad, sino también esos impactos sociales en los territorios, los que generan empleo, los que generan nuevos ingresos y los que tienen encadenamientos con el resto de sectores. Hay amplios estudios que han demostrado que estas industrias que procesan biomasa son, de hecho, las que tienen mayores posibilidades de reducir pobreza. ¿Por qué? Por esa potencialidad que tienen para generación de empleo, sobre todo en los territorios, que es donde ocurren más esos retos sociales. Entonces, una reflexión es esa, es posicionemos en la discusión el tema del craqueo integral de la biomasa, aprovechando evidentemente el tema de biocombustibles, pero también de otros productos no energéticos. Segunda reflexión, a partir de la discusión internacional, ¿qué ve uno, digamos, en los ámbitos internacionales alrededor de este tema de políticas, normativas y regulaciones para temas de biocombustibles? Primero, que los marcos más novedosos y los más exitosos en temas de biocombustibles tienen al menos tres elementos. Uno, elementos que mandatan, digamos, los porcentajes de uso del tema de biocombustibles dentro de las mezclas. Segundo, que legislan el mercado en temas de fijación de precios, en temas de cuotas, en temas de licitaciones. Y tercero, que tienen temas de incentivos o de impositivos para fomentar la industria respecto a su competidor fósil. Y además, todo esto, esas tres cosas que les acabo de mencionar, dependen mucho de cada realidad del país. Depende mucho de la disponibilidad de biomasa, depende mucho del balance energético, depende mucho, como lo decía Roberto, de los objetivos ambientales, depende mucho de si son países importadores o exportadores netos. Acá no hay reglas establecidas, pero los países en términos generales sí están apostando a los biocombustibles como punta de lanza de los senderos de la bioeconomía. Bien. Hugo, Roberto, la verdad que en primer lugar agradecerles mucho. Creo que esta última parte fue una excelente conclusión de todo el desarrollo que tuvimos a lo largo de esta charla. Y lo más, además, interesante en esto creo que es que nos quedamos con grandes desafíos y con grandes debates por delante y con un gran trabajo para hacer, que por supuesto espero que este seminario, este simposio que estamos llevando adelante, también
ayude a seguir potenciando el diálogo, el debate y el trabajo conjunto entre los países de la región para avanzar en la potenciación, por supuesto, y el mayor desarrollo de la bioeconomía, no solamente en la Argentina, por supuesto, sino en toda la región. Les agradezco muchísimo, como les decía al inicio, fue un enorme placer compartir con ustedes el panel. Por supuesto, siempre, no, si digo que el tiempo es tirano, ya todos lo sabemos, pero desde ya agradecerles la predisposición a los dos. Les vuelvo a repetir, en mi nombre, en el de Fundación CDF, en el de todos los organizadores. Y espero que podamos volver a encontrarnos para seguir trabajando en todas estas líneas que tanto a nosotros, a ustedes y a todos los que nos están escuchando, creo que nos apasionan y nos generan amplios debates y desafíos hacia adelante. Así que muchísimas gracias. Les dejo la última palabra. Muchísimas gracias, y me parece que esto es un soplo de optimismo al futuro en esta realidad a veces agobiante. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los organizadores y desde el ICA nosotros a la orden para servir de puente en este proceso de construcción del regional y en este proceso de compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los países. Muy bien. Es un enorme placer. Gracias a todos los asistentes y volvemos para continuar con el simposio. Sí, muchísimas gracias.